Uno de ellos se levantó de su silla y miró a mi mamá con unos ojos de odio. El joven le dijo a mi mamá: mañana venimos con todos los poderes. Hermano, mire, ahí como que hubo un pánico. Todo el que estaba ahí se quedó impactado. Yo recuerdo que mi mamá, como él la miraba con esos ojos de violencia, ella se paró, hermano, y lo miró también y le dijo: es verdad, entonces mañana el Cristo de la gloria viene con todos los poderes. Los mismitos cuadros que ellos tenían eran los mismitos cuadros que yo veía en la iglesia católica que estaba cerca de mi casa. ¿Y por qué los cuadros de la iglesia católica ellos los tienen en el cuarto si ellos son brujos? Lo que me llamó la atención en todo el cuarto era que ellos tenían como una Biblia, como un libro, pero era negro. Y recuerdo que mi mamá le echó aceite, prendieron con fósforo la Biblia. Yo recuerdo que cuando le echaron, hermano, gasolina, le prendieron el fósforo y la gasolina tiende a prender, hermano. La gasolina le pasaba por arriba al libro, hermano, así. No se quemaba, hermano, el libro. No se quemaba. Te voy a contar una de las experiencias más espirituales que he vivido en mi vida ministerial desde mi niñez. Soy el profeta Jonathan Rosario, oriundo de la República Dominicana. Toda mi vida he visto a Dios obrar. Nací y me crié en un hogar cristiano. A la edad de los 7 para 8 años, recuerdo que mi madre y mi padre son llamados por el liderazgo de la iglesia y le dan una asignación, y es que lo envían al pastorado. Pero antes de esto, mi mamá me contó que antes de a ellos llamarlo a lo que es el ministerio pastoral, Dios le hubiese indicado de que ellos iban a pastorear. Y pasa así mismo como Dios se lo revela, los llama el liderazgo de la iglesia y le dicen: queremos enviarlo a un sector de la República Dominicana llamado Los Alcarrizos, específicamente el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Recuerdo que siendo muy niño, nosotros cogíamos un transporte que era muy lejos la distancia, y tarde de la noche andábamos en la ciudad y experimentamos un sinnúmero de situaciones, y todo por seguir la voz de Dios, por perseguir lo de Dios y por obedecer a Dios en el sacrificio del llamado y del ministerio. Inmediatamente pasaron los días, pasó el tiempo, buscaron una casa, mi padre, que me recuerdo como ahora la casa, cómo era todo, y nos mudamos del lugar de donde vivíamos hacia el lugar donde Dios nos hubiera llevado. En ese lugar comenzó mi mamá, al conjunto de mi papá, a sembrar la palabra, a predicar el evangelio. Y en unos de esos eventos evangelísticos, recuerdo que en la iglesia, cuando llegamos, había alrededor de 18 personas. Según mi mamá me cuenta, había alrededor de 18 personas, y la iglesia comenzó a crecer. Ya éramos como 22. Y siempre era una iglesia, o es una iglesia porque hoy en día está establecida, es una iglesia donde se ha hecho muchas actividades, muchas campañas, muchos cultos. Y en ese mover del espíritu, mi mamá me enseñó a orar siendo un niño. Mi mamá me enseñaba a ayunar. Yo recuerdo que le decía: mamá, no quiero ayunar, no quiero orar. Y ella me decía: usted tiene que aprender a orar, porque aunque era un niño, nací con un propósito, nací con una marca celestial. Y la evidencia de ese llamado es que cuando nací, fui desarrollando el don de lo que es la música, el don de lo que es ser levita, y tocaba en la iglesia, cantaba. Incluso recuerdo que en muchas ocasiones llegué hasta a ministrar desde el altar, y esos fueron momentos muy poderosos. Pero quiero contarle una de las experiencias que fue la que más me marcó en toda mi niñez,
Y yo recuerdo que mi mamá organizó, guiada por el Espíritu Santo, una campaña de 3 días. Y en esa campaña, como común y corriente se hacen actualmente, mi mamá invitó iglesias, invitó a los amigos, invitó a todo el mundo. Pero recuerdo que en esa campaña específicamente algo inusual pasó, algo que marcaría mi vida, algo que marcaría la vida de mi familia, la vida de la comunidad, algo que impactó de tal forma que todavía en la actualidad hay personas que de ese sector que radican allí, que se acuerdan de lo que Dios hizo, porque fue algo que no solamente me impactó, no solamente me hizo entender que había un poder sobrenatural que me hizo ver y creer en lo de Dios, porque siendo un niño pude verlo, pude experimentarlo. Aprendí que una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es la que vives. Pero en ese momento me tocó vivir lo que hace Dios. Recuerdo que el primer día todo se dio bonito, la gente danzaron, la gente cantaron, la gente caía por el suelo, todo comenzó a tornarse muy poderoso. Y yo recuerdo que el segundo día, como de costumbre, llegamos a la iglesia, abrimos. Yo tenía la costumbre, porque mi mamá me hubiese enseñado, me dijo: hijo, cada vez que llegues a la iglesia, ubica los instrumentos, organiza, limpia el área para Dios. Y era la costumbre que tenía. Y recuerdo que el segundo día, cuando llegamos, hago lo que ya estaba acostumbrado a hacer, oro, y el culto se da muy hermoso, cantan, predican, todo. Y para culminar el servicio del segundo día de campaña, le entregan a mi madre como pastora, y ella toma el micrófono, y cuando ella está orando, no sabíamos ninguno de los que estábamos en el lugar que en esa actividad habían 7 brujos, 7 satanistas sentados ahí. Nosotros no sabíamos, de manera personal no sabía que ellos estaban ahí, hasta que pasó algo muy sobrenatural. Y es que mientras mi mamá está orando, mientras ella está, recuerdo, despidiendo el culto, uno de ellos se levantó de su silla y miró a mi mamá con unos ojos de odio. Era como una mirada penetrante, era como que si la mirada que tenía este joven causara temor. No era como los ojos de alguien natural, eran unos ojos aterradores, unos ojos que causaban miedo, espanto. Y el joven se levantó, y cuando el joven se levantó, recuerdo que delante de todo el mundo, el joven le dijo a mi mamá: mañana venimos con todos los poderes. Hermano, mire, ahí como que hubo un pánico. Todo el que estaba ahí se quedó impactado, todo el que estaba ahí se quedó perplejo. Hubo un silencio inminente, nadie habló, nadie dijo nada. Y yo recuerdo que mi mamá, una mujer que yo veía amanecer orar, una mujer que yo veía como se guardaba para Dios, ayunaba por 7 días, ayunaba por 14 días, hermano, una mujer incansable en lo de Dios. Yo recuerdo que mi mamá, como él la miraba con esos ojos de violencia, ella se paró, hermano, y lo miró también. O sea, cuando digo que se paró de orar y lo miró, hermano, y abrió los ojos y le dijo: es verdad, entonces mañana el Cristo de la gloria viene con todos los poderes. Hermano, lo que pasó en ese momento me impactó tanto, porque yo como niño nunca hubiera experimentado un nivel de manifestación como este. Sí, yo estaba acostumbrado a ver gente, Dios libertarla. Yo estaba acostumbrado a ver milagros. Yo estaba acostumbrado a ver lo que era común. Pero nunca en mi vida yo hubiese visto, hermano, ni todavía en la edad que tengo 26 años de edad, todavía en esta edad, hermano, no he vuelto a ver una manifestación como esta. Y, hermano, se regó la voz. Hermano, en el sector donde yo viví en ese momento, se regó la voz. No solamente entre los cristianos, se regó la voz en todo el sector y fuera del sector. Yo recuerdo que al último día, que era el tercer día, como en eso de las 4 o 5 de la tarde, hora de República Dominicana, mi mamá me dice: Jonathan, prepárate, alístate para que lleguemos temprano a la iglesia.
Yo siempre he sido como de los hijos de mi madre, el que ha estado más cerca de ella en el sentido de lo espiritual. No es que mis hermanas no han estado, pero no ha sido como lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo me preparo, nos alistamos, nos vamos a la iglesia, hermano, cuando llegamos a la congregación, estos 7 brujos, estos 7 jóvenes estaban ahí en la iglesia, hermano. Estaban ahí, hermano, esperándonos. Lo que me sorprende es que todavía el culto no ha empezado y ya ellos estaban esperando horas antes, no minutos antes, horas antes, esperando a que se abriera la iglesia. Y ahí es donde me di cuenta de lo que con los años dice la Biblia, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz, porque no había nadie de la iglesia, no había un diácono, no había un miembro, no había nadie, solamente ellos estaban ahí esperando que nosotros llegáramos. Cuando llegamos, recuerdo que mi mamá abrió la iglesia. Era una iglesia pequeña, cabían alrededor de, digamos que 50 personas como máximo. 50 personas, 51, 52 personas como máximo. Y ya éramos como 20, 25, 22, 30 por ahí de los que estaban ya con el tiempo que hubiese pasado, del crecimiento, las actividades y todo lo demás. Y recuerdo que mi mamá me dice, no digas nada, ponte en comunión. Como de costumbre, ella me dice, mira a ver si tienes que arreglar algo en la música. Y recuerdo que me pongo en mi música, estoy limpiando, estoy arreglando. Y mi mamá se para en el púlpito de la iglesia. Y yo recuerdo que mi mamá se pasillaba de un lado para otro. Y mi mamá clamaba, mi mamá oraba. Lo que me llamó la atención de estos 7 jóvenes, que ellos en la iglesia no se sentaron juntos. Ellos no se sentaron uno al lado de otro. Uno se sentó adelante, uno en el medio, otro a los costados. Y con las manos, recuerdo que hacían cosas raras y no oraban como mi mamá estaba orando. Era como que susurraban lo que decía. Yo no podía escuchar, hermano. Yo tenía miedo. No le voy a decir que no. Yo tenía temor, yo tenía miedo. Porque lo que estaba presenciando era algo real. ¿Qué pasa, hermano? Que yo le dije que eso fue como a las 5, 4 de la tarde y 4 y media, 5 y media de la tarde. Hermano, cuando dieron las 6 de la tarde, hermano, las 6 y media de la tarde para ser exacto, en la iglesia le dije que a capacidad cabíamos como 50, 52 personas. No había espacio. Toda la iglesia, había gente parada, había gente sentado, había niños, ancianos. ¿Por qué? Porque a la gente enterarse que los jóvenes volvieron a la iglesita, el barrio se desbordó. Todo el mundo quería ver lo que iba a pasar esa noche. Todo el mundo quería presenciar lo que iba a acontecer allí. Bueno, mis amados, cuando de momento mi mamá está cantando, la iglesia se llenó. Recuerdo que la iglesia queda exactamente en la calle principal del sector del 18, del kilómetro de la autopista Duarte, y los carros pitaban para cruzar porque fue un lleno. La gente, los hermanos de otra iglesia, terminaban el culto temprano, hermanos, terminaron el culto temprano y muchos cogieron para allá para ver lo que iba a pasar, para ver lo que iba a acontecer. Yo recuerdo que mi mamá comenzó a orar y comenzó a cantar. Hay un cántico que ella cantaba y no recuerdo, pero lo que sí recuerdo que ella leyó la Biblia cuando Jesús llegó a Gadara, creo, si no mal recuerdo, y comenzó a explicar este texto. Mire, mi mamá oró, cantó el devocional, mi mamá lo hizo todo guiada por el Espíritu Santo. Cuando mi mamá comenzó a citar esta lectura, hermano, el principal de ellos, yo recuerdo que se levantó de la silla. El joven tenía unos anillos raros en la mano y cuando se paró, que quiso ir donde mi mamá, hermano, vive Jehová en cuya presencia estoy, hermano. Yo vi como el joven de repente algo lo tumbó, cayó en el suelo quebrantado. ¡Pum! Cuando él cae en el suelo, muchos de los jóvenes que están ahí, que andaban con el que vieron que el primero cayó, salieron corriendo de la iglesia, hermano, se embalaron corriendo, pero los demás se quedaron. Recuerdo que hubo uno que se levantó furioso.
Furioso, hermano. Y cuando comenzó a correr para adelante, le puso la mano aquí en el cuello a mi papá y lo agarró, hermano, así. Y cuando lo agarra por el cuello, hay un diácono que va a quitarle la mano y mi papá le dice: no, déjalo, hermano. Y mi papá me contaba que cuando él le agarró el cuello, mi papá comenzó a reprender en la mente. Y cada vez que mi papá reprendía, hermano, yo lo vi. Yo no vi cuando él reprendía en su mente, pero yo vi la acción del joven que lo tenía agarrado, hermano. Y el joven comenzó a debilitarse. El joven comenzó a debilitarse al punto, hermano, que se cayó. Cuando el joven se cayó, la gente comenzó a celebrar como que era un Royal Rumble, como que era algo de la lucha libre, hermano, algo de película. Y yo recuerdo que la gente comenzó a celebrar. ¡Gloria a Dios! La gente, había una unción, había una unción, había una unción en el lugar. Los impíos celebraban lo que Dios estaba haciendo. La gente celebraba lo que Dios estaba haciendo. Recuerdo que cuando cayó el segundo, cayó el tercero, comenzaron a caer. Y en menos de un minuto, hermano, todos estaban en el piso. Y yo recuerdo que mi mamá solo decía: azótalo, Espíritu Santo. Hermano, literal, esa gente gritaban como que le estaban dando golpes. Esa gente limpiaron la iglesia. Esa gente andaron toda la iglesia, hermano. Y yo vi cómo limpiaron toda la iglesia. Recogieron toda la silla, hermano. Los impíos estaban impactantes. Nosotros, los mismos creyentes, estábamos impactantes. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Incluso habían pastores en el lugar, hermano, que hasta los mismos pastores de otra iglesia que estaban ahí estaban sorprendidos, porque era que nunca en ese lugar hubiera acontecido algo así. Nunca, hermano, hubiera Dios hecho tal cosa. Pero eso no se detiene ahí. Yo quiero que usted preste atención, porque ahora le voy a contar lo que sucedió luego de que Dios liberta a estos jóvenes. Cuando mi mamá termina que la administración, mi papá, los diáconos, terminan la administración, mi mamá hace el llamado. Hermano, yo le dije que éramos como 20 y pico. Como 20, 30 y pico. No recuerdo muy bien. Cuando mi mamá hace el llamado, la iglesia, hermano, se llenó de amigos. Y recuerdo que miembros de otras iglesias se cambiaron de iglesia, hermano, cuando vieron lo que estaban pasando. Cuando la gente vio, era inevitable. Mi mamá, recuerdo que tuvo una guerra con muchos pastores, porque muchos pastores pensaban que mi mamá les decía que se congregaran allá. Y no era eso, era que la unción que había en el lugar atraía a la gente. La iglesia se llenó, subió el liderazgo, subieron la membresía. La iglesia cambió totalmente. De ser un campo blanco se convirtió en una iglesia establecida. En meses, lo que le estoy hablando fue en meses que Dios lo hizo. Hermano, al otro día de la campaña, ya la campaña se terminó. Todo pasó. En el barrio donde yo viví, en el sector, la gente está hablando lo que pasó la noche anterior. Era como que todo el mundo hablaba de lo mismo. Todo el mundo comentaba: ¿tú viste lo que pasó? ¿Tú viste cómo cayó? ¿Tú viste cómo la pastora? Hermano, mi mamá se volvió, para la gloria de Dios, la mujer más influyente del barrio. Era como que en el barrio estaba, para poner un nombre, Juan Carlos Harrigan. Todo el mundo quería ir a mi casa. Todo el mundo quería estar con mi mamá. Hermano, fue algo extraordinario lo que pasó. Sucede que al próximo día de la campaña, en eso de las 12 y media de la tarde, que nunca se me olvida, porque mi mamá estaba cocinando específicamente, llegan estos jóvenes. Llegaron 3 de ellos. Cuando llegaron los jóvenes llamando a mi mamá, nosotros vivíamos también cerca de la calle principal. Y aquí hay algo que se llama motoconcho, que son motos o como mototaxi, como si fueran Uber, pero en moto. Que en ese tiempo no había Uber ni mototaxi. Aquí le llaman parada de motoristas. Y en esa parada de motoristas, hermanos, yo recuerdo que cuando los motoristas vieron que los jóvenes fueron a mi casa,
se regó la voz, hermano. Wow, Dios mío. La calle se llenó de gente nuevamente. Fue una cosa extraordinaria. Ellos van y yo recuerdo que preguntan, ¿y la pastora se encuentra? Cuando yo vi, hermano, que quienes estaban buscando a mi mamá eran los jóvenes de la noche anterior, yo tuve un miedo, hermano. Míreme, yo me asusté. Y con miedo, temblando del miedo, le dije, mami. Y ella me dijo, ¿qué te pasa, muchacho? Yo le dije, mami, ahí están los brujos, están los satanistas en la puerta. Mi mamá dice, ¿es verdad? Y mi mamá coge para la puerta y dice, jóvenes, Dios le bendiga mucho. ¿En qué puedo ayudarle? Y uno de ellos, que fue el que yo vi que cayó primero en la campaña, que era el principal, el que tenía todos los anillos, le dice, pastora, nosotros queremos entregarle el altar que nosotros tenemos y queremos convertirnos y queremos que usted ore por nosotros. Mi mamá abrió los ojos llena de alegría y dice, gloria al Señor, ustedes han tomado la mejor decisión de su vida. Hermano, yo recuerdo que mi mamá le dice, deme un momento, deme varios minutos y yo voy a buscarle para buscar a los diáconos de la iglesia para que vayan conmigo a orar. Hermano, llegó el momento, eran como las 3 de la tarde. Cuando mi mamá coge para la casa de ellos, mi mamá me dijo, quédate, no vaya por ahí, tú no tienes que ir. Y hermano, muchacho al fin, niño al fin, curioso también, yo cogí detrás de mi mamá y yo vi, hermano, todo lo que sucedió. Hermano, tenían una habitación más grande que hermano. Cuando le digo grande, era una habitación que parecía una sala llena de todo tipo de cuadros que usted se pueda imaginar. Ahí habían cuadros de todo tipo. Pero lo que me impactó más es que los cuadros que ellos tenían en la habitación eran los mismos cuadros que había en una iglesia católica que estaba cerca de mi casa. Los mismitos cuadros que ellos tenían ahí eran los mismitos cuadros que yo veía en la iglesia católica que estaba cerca de mi casa. Y esto como niño me llamó la atención porque yo dije, pero ven acá, ¿y por qué los cuadros de la iglesia católica ellos los tienen en el cuarto si ellos son brujos y si ellos son satanistas y practican cosas raras? Hermano, con el tiempo me puse a investigar y me di cuenta que un brujo y un satanista no es lo mismo. Hermano, los satanistas, que el Señor los reprenda, ellos consultan con Lucifer. Ellos consultan con el mismísimo Satanás, que el Señor los reprenda. Los brujos hablan con los santos, con los seres, más bien, que estos son los demonios, que ellos le dicen que se montan porque los demonios ven a la gente como caballo. Y por eso el que no tiene conocimiento dice, se me montó un espíritu. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Se me montó fulana de tal. Entonces los brujos consultan con los seres, pero los satanistas no. Ahora hay una rama que es la rama de los Illuminatis. Los Illuminati y los masones, porque son ramas distintas. Los Illuminati tienen que ver con los artistas, lo que se esconde detrás de la música, hermano, la influencia que hay, lo que se esconde detrás de las celebridades. Pero los masones tienen que ver con los políticos, con los líderes gubernamentales que controlan el mundo, que controlan todo, hermano. Incluso hay iglesias masónicas en muchas partes del mundo. Usted lo puede investigar, que eso está en Google, hermano. Pero recuerdo que cuando llegamos ahí, ellos comenzaron a quitar todos los cuadros, comenzaron a bajar. Recuerdo que comenzaron a orar. Mi mamá entró a la habitación, ella fue la primera, comenzó a ungir, a tirar aceite, a romper toda maldición, todo cuadro. Pero hubo algo en el cuarto que me llamó mucho la atención. Lo que me llamó la atención en todo el cuarto era que ellos tenían como una Biblia, como un libro, pero era negro. Y este libro, hermano, todo lo que tenía era conjuros, oraciones. Mire, un sinnúmero de cosas que había en ese libro. El libro era grande, era como de este tamaño, un libro grande. Y recuerdo que ellos le dicen a mi mamá, nosotros con ese libro que usted tiene en la mano, nos íbamos a un monte y hacíamos un conjuro que hay ahí y nuestra alma salía y nosotros descendíamos al centro de la tierra, al infierno, y durábamos 4 días allí
hablando con luz vera. Ay, Dios mío, Padre Santo. Recuerdo que ellos dijeron, nosotros sacrificamos, no puedo decir la palabra para que no me censuren el video, pero sacrificaban criaturas, bebé, hermano, y se la dedicaban al enemigo, hermano, para ellos poder ir allá abajo. Y uno de ellos dijo que el que no subía después de los 4 días se quedaba cautivo allá abajo, hermano. Mire, cuando ellos comenzaron a decir todo esto, todo el que estaba ahí cogió miedo. Hermano, se metió una atmósfera de miedo. Mire, hermano, la gente se cayó, nadie hablaba, todo el mundo estaba aterrorizado, hermano. Le estoy diciendo que esto parecía algo de película. Todo el mundo estaba aterrorizado. Y mi mamá cogió la Biblia y le dice, no se preocupen, que hoy vamos a romper todas las maldiciones del enemigo. Y recuerdo que mi mamá le echó aceite, prendieron con fósforo la Biblia. Hermano, óigame, hermano, lo que pasó en ese momento, hermano, yo nunca lo he visto de nuevo. Yo recuerdo que cuando le echaron, hermano, gasolina, wow, Dios mío, hermano, le echaron gasolina, le prendieron el fósforo y la gasolina tiende a prender, hermano, la gasolina, míreme, le pasaba por arriba el libro, hermano, así. No se quemaba, hermano, el libro. No se quemaba. Y el fuego le pasaba por arriba. Y mi mamá, cuando mi mamá, oiga, que una mujer de Dios que está impuesta a ver cosas, mi mamá se impresiona y dice, pero ¿y qué diablura del diablo es esta? Que el Señor lo reprenda. No se quemaba. Ahí mismo mi mamá me contaba, o me había contado, que vino la voz del Espíritu Santo y le dijo, menciona el nombre de Jesús. Y mi mamá comenzó a decir, en el nombre de Jesús te quema, en el nombre de Jesús te quema ahora, en el nombre de Jesús te quema. Cuando mi mamá comenzó a decir en el nombre de Jesús te quema, el libro comenzó a quemarse. Yo recuerdo que los más diáconos se comenzaron a unir. La misma gente que estaba ahí comenzó, incluso hasta los impíos, comenzaron a decir, se quema en el nombre de Jesús. Y todo el mundo, hermano, en conjunto, te quema ahora. Y comenzó a coger fuego el libro, hermano, comenzó a coger fuego. Hasta que se consumió, hermano. Wow, Dios mío. Hasta que se quemó por completo. Y mi mamá le dijo, ahora levanten sus manos. Y le hizo el llamado. Hermano, eso impactó el lugar. Eso impactó el sector. ¿Qué es lo que le quiero dejar dicho, hermano, con este testimonio? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, nos volvemos indetenibles en el mundo espiritual. Nos volvemos personas que caminamos en lo sobrenatural. Mi mamá no es una super mujer. Mi mamá no tiene poderes humano. Todo eso lo hizo bajo la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso estoy contando este testimonio, porque si tú estás viviendo brujería en tu casa, si tú estás viviendo brujería en tu iglesia o cualquier escenario donde tú necesitas el poder del Espíritu, yo te invito a que lo busques. Yo te invito a que ayune, a que ore. Lo único que te puede entregar, o lo único que entrega el don o los dones del Espíritu es el mismo Espíritu Santo. Hermano, mi vida cambió después de ahí. Con mi mamá yo iba a los montes. Ella me enseñó a ir a los montes a orar. Acá en República Dominicana vamos a los montes, a los lugares desérticos donde no hay nadie. Y allí oramos y allí ayunamos. Y yo aprendí a orar. Yo aprendí a caminar en dimensiones espirituales. Yo aprendí a ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba. Y no fue solamente eso que pasó. Yo recuerdo que luego que mi mamá tiene esta guerra espiritual, hermano, mi mamá cayó en algo que pasó, en un acontecimiento. Recuerdo que un día, después que pasó todo eso, mi mamá está lavando en la casa, está lavando la ropa, está limpiando la casa. Estábamos yo, mis 2 hermanas, mi papá estaba trabajando, y cuando mi mamá está lavando la casa y todo, y limpiando la ropa, había agua. Usted sabe que comúnmente las mujeres, me van a entender, tienen esos días donde le tiran agua a la persiana, tiran agua por el piso, barren la casa, mueven el mueble, mueven la silla, acomodan todo. Bueno, era un día así, un día normal. Mi mamá está moviendo los muebles, está moviéndolo todo. Y había una extensión
que fue la que estaba conectada a la lavadora. Mi mamá normalmente agarra la extensión, pero la extensión se le queda pegada de la mano. Cuando la extensión se le queda pegada de la mano, mi mamá se está electrocutando en un charco de agua mojada. Mi mamá se está electrocutando. Mis hermanas le están viendo y yo también, porque estábamos ahí mismo juntos. Cuando mi mamá se está electrocutando, la luz, la electricidad, le quita el habla y no nos puede decir a nosotros que no nos le peguemos, que no nos le acerquemos. Nosotros estamos desesperados. Éramos niños como de 7, 8, 10 años, 11. Y estamos desesperados, turbados, no sabemos qué hacer. Nos quedamos frisados delante de la situación. Mi mamá se está muriendo delante de nuestros ojos, se está muriendo. La luz la está matando y no haya cómo decirnos que no nos le peguemos, que no nos le peguemos. Aún mi mamá en el lecho, casi de muerte, está tratando de cuidarnos. Y yo escuché por primera vez en mi vida, wow, Padre, Boshera Bacata la vaya. Lío Bashe Ala Aliana. Por primera vez en mi vida, tenía como 7, 8, 9 años, por ahí o 10, no recuerdo. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Jonathan, no se le peguen a tu madre. Y yo le hice así a mis hermanas: no, mami no quiere que no le peguemos. Wow, Dios mío. Y cuando le digo que no, hermano, salgo corriendo para la calle, corriendo. Mi mamá se está electrocutando, mi mamá se está muriendo. Y como acerca de mi casa había una parada de motoristas, todos los motoristas cogen para allá. Pero para sorpresa mía, hermano, cuando los motoristas llegan a mi casa, mi mamá estaba sentada en una silla del mueble. En una butaca hasta el mueble estaba sentada mi mamá. Yo no sé cómo mi mamá se sentó. Yo no sé nada. Luego que pasa todo, hermano, terminando mi mamá de sentarse, terminando la casa llenarse de gente, ahí mismo llega mi papá. Y ya habían hasta diáconos en la casa. Habían hermanos que vivían cerca de mi casa, que llegaron a mi casa, prontamente escucharon lo que estaba pasando. Y un diácono le dice: pastor, dele gracias al Señor, muchas gracias, porque hoy usted iba a encontrar a su esposa muerta y a sus hijos también. Y Dios no lo permitió. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hay gente que cree que el mundo espiritual es un relajo. Hay gente que cree que el mundo espiritual es un juego. Hermano, usted va a tener ataque del mundo espiritual. No se crea que porque Dios le entregó una victoria, usted no va a tener guerra. Pero ¿qué es lo importante? Que aunque tengamos guerra, Dios nos va a dar la victoria, pero va a venir la persecución, va a venir el levantamiento. Este era el levantamiento por lo que Dios hubiera hecho semana antes, por lo que le acabé de contar de los 7 brujos, de los 7 satanistas. Y este fue el levantamiento para matar a mi mamá. Mi mamá luego de eso me contó que cuando ella estaba en el piso, ella sintió que su alma salió de su cuerpo y que ella iba subiendo, 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 subiendo. Y escuchó una voz que le dijo: no, todavía no es tu tiempo. Inmediatamente dice mi mamá que el alma le entró en el cuerpo y ella soltó, hermano, el cable que no podía soltar y se sentó en la silla. Hermano, verdaderamente hay un Dios que nos cuida. Verdaderamente hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Por eso desde ese día hasta hoy yo sé que no estoy solo, que el ángel de Jehová me cubre, que Dios está conmigo. Yo sé que Dios es real desde ese día, hermano, porque yo vi cómo rescató a mi mamá de la muerte. Hermano, eso no se detiene ahí. Cuando le están diciendo la gente, todo el mundo: pastora, venga, vamos a llevarla al hospital, mi mamá decía: no, esto no es algo natural, esto fue algo espiritual. Y todo el mundo: ven, vamos a llevar a la pastora. Yo recuerdo que mi mamá en estos 2 dedos tenía la marca aquí del alambre, hoyos tenía mi mamá, porque la electricidad le hizo hoyos por donde se le entró la corriente, tenía hoyos en los dedos. Y recuerdo que los dedos le botaban humo. Yo recuerdo la piel quemada, la mano negra, porque le botaba humo, hermano. Y recuerdo que mi mamá decía: no voy a ir al hospital. Esto no es algo normal, fue algo espiritual.
pero la gente no podía entender lo que mi mamá hablaba, ni yo incluso que era un niño, nadie podía entenderlo. Pasaron los días, algunos 2, 3, 4 días. Mi mamá le dice a mi papá, me voy a encerrar con el Señor. Hermano, mi mamá se fue durante 7 días de ayuno a un lugar que está en San Cristóbal, que no recuerdo el nombre, pero sé que el monte está en San Cristóbal, en una provincia de mi país, República Dominicana. Y cuando mi mamá volvió, hermano, de allá para acá, wow, Dios mío, Padre. Cuando esa mujer, hermano, volvió de allá para acá, hermano, yo recuerdo que mi mamá cocinando en la casa, mi mamá estando sentada, la gente a las cuadras de casa, a las 3, a las 5, incluso a calle de mi casa, la gente caía endemoniado, hermano. La gente a distancia caía, hermano, endemoniado por el peso de gloria que mi mamá tenía. Ahí aprendí, hermano, que cuando tú tienes ataques, hermano, necesitas recargarte en la presencia de Dios. Mire, una cosa puede hacer al infierno estremecer, y no es a una gente que hable mucho, es a una gente que tenga identidad y conozca a Dios en el mundo espiritual. Hermano, la gloria y la unción que mi mamá trajo de ese monte, hermano, la gente caía a distancia. Yo recuerdo que mi mamá cocinando le dijeron, pastora, venga, porque hay una joven que está endemoniada, y cuando la fueron a buscar, mi mamá cocinando me dijo, no me caiga atrás, quédate ahí. Pero yo no escuché, porque yo tengo ya un tiempo viendo lo que Dios está haciendo, y todo me estaba causando curiosidad. Y cuando le caigo atrás escondido, yo recuerdo que había que entrar por un callejoncito. Fueron 2 experiencias que yo viví así. Tenía que entrar por un callejoncito, y cuando mi mamá se paró en la entrada del callejón, que era estrecho, yo recuerdo que la joven en la casa dijo, no, a ella no. Ay, Dios mío, Padre. Hermano, cuando yo escuché que la joven que está dentro de la casa, que no está viendo a mi mamá, dijo que no, que a ella no. Cuando mi mamá se paró en la puerta, mi mamá no le preguntó quién tú eres, quién te trajo, cuántos son ustedes. Hermano, no. Mi mamá la miró y le dijo, ahora suéltala. Y la muchacha fue libre, hermano, inmediatamente. Mi mamá le dijo, no voy a coger mucha lucha contigo. Suéltala ahora. Y la muchacha fue libre. Hermano, días después también vuelven y llaman a mi mamá en una casa que había una marquesina. Eso fue como una calle de mi casa. Se endemonió una joven y mi mamá también llegó, y ahí también pasó lo mismo. Cuando mi mamá se paró en la puerta de la marquesina, el demonio de adentro de la casa gritaba, no, 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 a ella no, a ella no. Y cuando mi mamá se le acercó, ella gritaba y decía, me quemo, me quemo, me quemo. Era como si ella veía a mi mamá en fuego. Y la Biblia dice, luego de que pasaron los años que yo lo leí, dice, y haré a mi ministro como llama de fuego. Ahí entendí que el espíritu, cuando decía que se quemaba, era porque al mi mamá ser ministro, Dios la hizo convertir en llama de fuego. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo único que puede romper cadenas, lo único que puede romper maldiciones, lo único que puede abrir puertas, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos mucha gente teniendo guerras espirituales, teniendo batalla, pero no están orando, no están intercediendo, no conocen al Espíritu Santo. Y para tú llegar a tener este nivel de guerra espiritual y vencer, tienes que tener al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte para seguir contando, porque hay más experiencias que viví con mi mamá. Hay una experiencia que yo viví, hermano, que no le he contado aquí todavía porque el tiempo no nos va a dejar. Pero recuerdo, hermano, que ya mi mamá, nos mudamos para otro lugar. Ya no pastoreaban en este sector, sino en un campo de Nagua, de una provincia de la República Dominicana. Y recuerdo que allí solicitan a mi mamá a que vaya a orar por liberación por una mujer que le hubieran hecho un trabajo de brujería. Y cuando llegamos a aquel lugar, fue una trayectoria, yo diría como una travesía, porque incluso tuvimos que pasar un río grande que le dicen el río Yuna, en Yola, hermano, en Yola, en una yolita, en un barquito chiquito, hermano, un río inmenso. Y íbamos yo, mi hermana
mi segunda hermana, mi hermana menor, yo que soy el segundo, mi mamá y una diácono de la iglesia. Y cuando mi hermana más pequeña vio la inmensidad del río, ella dijo, yo no voy a cruzar, y se devolvió porque le dio temor. Pero como yo me recordé de lo que hubiera pasado años atrás, yo dije, hoy va a pasar algo que yo tengo que vivirlo y yo tengo que verlo. Yo sí crucé con mi mamá el río. Llegamos al otro lado del río. Recuerdo que nos llevan donde la sierva era una mujer creyente, una cristiana, pero que estaba apartada, y luego que se apartó le pasó lo que le pasó. Recuerdo que cuando llegamos, la mujer dice, pastora, ay pastora, yo la mandé a buscar porque yo he escuchado que Dios la usa en liberación. Yo he escuchado que usted es una mujer de Dios y yo necesito que por favor, hermano, la mujer llorando. Recuerdo que la mujer caminaba así como gambá porque tenía toda la entrepierna pelada. Escuche, hermano, toda la entrepierna pelada. Y mi mamá le preguntó, dime mi hija, ¿qué es lo que te pasa? Le dijo, pastora, me dieron una comida con un trabajo de brujería. La comida que me comí tenía huevo de lagarto, tenía huevo de serpiente, tenía huevo de rana, muchísimas cosas, pastora, que tenía. Y ahora yo siento como que estoy embarazada de lo que me comí y rompo fuente como si fuera a parir un niño. Me han llevado a los hospitales, me han hecho todo tipo de sonografía y no me encuentran nada. Mi mamá le está creyendo lo que ella está diciendo, pero en el fondo, hermano, como ser humano, nosotros no le creíamos, hermano, porque tenemos que ser sinceros. Yo no le creía. Yo tenía como algunos 14, 15 años y yo no le creí, hermano, absolutamente nada, porque hay que ser honesto. Ni tampoco la diácono que andaba con nosotros. Pero hubo algo que nos dejó con la boca abierta, hermano. Ella dice, yo sé que ustedes no me están creyendo. Ella andaba con su esposo, había gente de la iglesia de ella ahí. Y ella dice, como yo sé que ustedes no me están creyendo, le dijo al esposo, tráeme el frasco para que ellos vean lo que yo paro. Hermanos, mire. La mujer buscó un frasco de cristal como de ese tamaño, así. Y cuando la mujer trajo el frasco de cristal lleno de líquido amniótico, no sé cómo se pronuncia, del líquido que las mujeres botan cuando paren un niño, hermano, y en el frasco había rana, culebra, centpié, hermano, todo tipo de insectos que usted se puede imaginar, vivos, no muertos. Vivos estaban en el frasco. Y ella le dijo, pastora, eso es lo que yo paro por mi parte íntima. Hermano, la mujer no solamente tenía uno, tenía varios frascos. Y ella le dijo a mi mamá, yo he ido a los hospitales con eso y no me creen. Nadie me sabe decir qué es lo que tengo. Yo necesito que usted ore por mí, hermano. Cuando mi mamá comenzó a orar por la mujer fue libre, hermano. La mujer cayó y Dios la libertó, hermano. Mire, eso fue algo extraordinario. Yo recuerdo que en la comunidad la gente iba a ver qué era lo que estaba pasando. La mujer fue libertada, hermano. Eso que tenía la soltó, y me di cuenta de algo. Hay que tener cuidado con lo que usted se come. No se coma todo lo que le dan. Hay gente que te va a llevar a lugares de que a comerte una comida, a comerte algo, y tú no sabes el trabajo que le hicieron a eso. Tú no sabes con la intención que te lo están dando para contaminarte, hermano. Por eso a ella le hicieron esto. Ella dijo que fue una maldad que le hizo una vecina, o no sé muy bien qué era lo que había, pero yo sí sé que fue una comida que ella dijo que se comió. Y hermano, la mujer tenía como un año así, hermano, como un año en esa guerra y en esa batalla. Eso fue una de las muchas cosas que yo he visto en Dios al junto de mi madre. Recuerdo que en la ciudad de Asua, que mi mamá pastoreó en la central de la MI de Asua, una provincia de nuestro país para la gente que no son dominicanos. Y yo recuerdo que mi mamá me dice que ella se enfrentó en una guerra espiritual contra una serpiente y que la serpiente le mordió una mano. Bueno, todo bien, Dios le dio la victoria, derrotó a la serpiente, pero hubo un problema, hermano. A los varios días mi mamá cayó en intensivo. No le encontraban qué era lo que ella tenía.
Hermano, le hicieron todo tipo de análisis, de todo, y no le encontraban. Pensábamos que mi mamá tenía cáncer y no era cáncer. Le hicieron todo tipo de análisis, hermano, y no salía con nada, hermano. Años más tarde descubrimos que mi mamá tenía un mioma que parecía un niño, hermano. Y en la ciudad de San Francisco de Macorís fue que le operaron el mioma. El mioma fue fruto del ataque espiritual. Pero antes del mioma, mi mamá duró mucho tiempo. Que incluso yo recuerdo que mi mamá tuvo que detener incluso hasta el pastorado. Porque fue un ataque tan fuerte del enemigo. Hermano, mire, fue con el mismo diablo que mi mamá peleó, hermano. Porque yo recuerdo que mi mamá me dijo que la serpiente le dijo a ella: ¿qué tú haces aquí? Este territorio es mío. Y mi mamá, sacando la serpiente, ahí fue que la serpiente la mordió. Hubo un levantamiento en la congregación. Mire, un sinnúmero de cosas que no nos daría el tiempo de explicar. Pero allí también en Asua, Dios nos entregó la victoria. Recuerdo también en el mismo Asua de Compostela, un día mis hermanas fueron de silicio a la iglesia. Y yo recuerdo, hermano, que mi mamá está orando en su habitación y yo estoy durmiendo en mi habitación. Recuerdo que compartí habitación con mis hermanas. Y cuando estoy durmiendo, al lado de mi casa había un perro Rottweiler que ladraba toda la noche. Ese perro ladraba todos los días ese perro ladraba. Pero esa noche, específicamente, algo no era normal. Escúcheme, esa noche el ambiente estaba raro. Todo estaba raro, el viento, la energía. Yo no sé cómo explicarlo. Todo estaba raro. Y esa noche el perro no ladró ni un poquito. No ladró ni un chin. Eran como las 2:30, 3 de la mañana. Cuando de repente, hermano, yo sentí yo pensé que ese día yo me iba a morir. De repente, hermano, yo me levanto para ir al baño. Cuando me levanto para ir al baño, al lado de mi cama está la ventana y había un callejoncito que no cabía ni siquiera una persona, hermano, no cabía, porque había una pared que dividía la casa de al lado con la mía. Y yo recuerdo que las persianas no eran modernas, eran de una como que la hacen en cemento, y la luz tenía que salir y chocar con la pared porque se supone que da el reflejo. Bueno, yo vengo de orinar y cuando vengo de orinar, que entro a la habitación, me quedaba de frente a la puerta la ventana que le estoy diciendo. Cuando yo me paro frente a la puerta, que miro, hermano, así, y digo, ven acá, en mi mente digo, pero ven acá, si el bombillo está prendido y hay una pared de aquel lado, se supone que la luz tiene que salir y reflejar por la ventana. Hermano, no fue así. Cuando yo curiosamente me acerco a la ventana y hago este gesto, hermano, mire, hago así. Y me acerco para ver, hermano. Yo pensé que ese día yo me iba a morir, hermano. Vino, hermano, la muerte estaba parado ahí. Y yo vi cuando ese espíritu me miró así también. Y me miró, nos miramos face to face. Así, hermano, nos miramos. Ojo con ojo, nariz con nariz, así. Y yo me puse blanco, amarillo, de todos los colores. Hermano, como era un niño, como era un muchacho, yo tiré un grito, hermano, que lo escuchó Asua completo, hermano. Mire, yo tiré un grito, ¡mami! Hermano, mi mamá me dijo, ¿qué fue? Y yo le dije, yo no podía hablar porque los nervios no me dejaban. Y mamá decía, cálmate. Cuando me pude calmar, le dije, mami, yo vi un espíritu que me miró y le expliqué. Mi mamá me dijo, sí, yo también lo vi, pero yo me puse a orar y me quedé tranquila. Al yo no tener el conocimiento ni la madurez, pues yo me asusté. Hermano, la muerte literalmente fue a buscar a mi mamá. Pero una vez más, no pudieron hacerle nada. Hoy en día, mi mamá radica en la ciudad de los Estados Unidos, aún es pastora, es una mujer que todavía tiene a Dios, que todavía camina en esa unción, hermano, opera en esos niveles de unción.
Es una mujer que Dios le revelaba cuando la gente se iba a morir. Y muchos hermanos están muertos hoy en día, familiares, gente que no era familiares. Dios le mostraba lo que había de venir, lo que iba de acontecer, hermano, y pasaba tal cual. Y yo estoy contando este testimonio porque ella no está acá en el país y yo sé que llegará el momento donde ella misma va a testificar lo que ella vivió, lo que ella vio y muchas más experiencias que se me han olvidado. Fueron muchísimas cosas que Dios hizo. Yo le estoy contando las que más me impactaron, hermano, las que yo más puedo recordar, pero son muchísimas las que Dios ha hecho con mi mamá, hermano. Ella está ahora mismo en el estado de Pensilvania. Si usted es de Estados Unidos y está por allá, Dios le bendiga mucho. No me sé su número de memoria porque el número de Estados Unidos y el dominicano es muy diferente. Pero yo voy a tratar de dejarlo aquí en los comentarios fijos para que todo el que quiera escribirle, llamarle, todo el que quiera orar por ella puede hacerlo. Si usted quiere orar por ella o quiere que ella ore por usted o usted quiere cualquier cosa, hermano, yo le voy a dejar el número fijo y usted la llama y le dice, mire, su hijo, el profeta Jonathan Rosario, yo escuché el testimonio y le estoy escribiendo para que ore por mí. Ahí yo voy a dejar el número o usted me puede escribir a mí por mi número de WhatsApp para que usted se pueda comunicar con ella. Si usted quiere invitarla a su iglesia a predicar, si usted quiere invitarla a cualquier iglesia allá en los Estados Unidos también, el número estará ahí. Ella radica actualmente en los Estados Unidos. Eso es una mujer de Dios. Es una mujer que no es porque sea mi madre, sino porque yo vi a Dios a través de ella y conocí a Dios a través de ella. Así es que, familia, gracias a todo el que ha visto esta entrevista, este testimonio. Espero que sea de mucha edificación. Espero que de hoy en adelante ores más, te consagres más, busque más a Dios. Y si eres nuevo en este canal, yo te invito a que te suscribas, activa la notificación en la campanita de suscripción y comparte este testimonio con alguien, con un hermano de la iglesia, en tu estado de WhatsApp, por todos los lados, para que la gente pueda ser bendecida y edificado. En este canal no solamente estamos haciendo testimonios, videos proféticos, enseñanza, sino que todos los días de 11 de la noche a 12 de la noche, hora de República Dominicana, tenemos unas transmisiones en vivo que están bendiciendo vida, familia, ministerio, y me gustaría que tú seas parte de lo que Dios está haciendo. Te habla tu hermano y amigo, el profeta Jonathan Rosario, desde la República Dominicana. Que la paz y el eterno Dios de gloria te bendigan hoy, mañana y siempre. No te vayas del video porque te voy a dejar un video al final de una profecía que el Señor me entregó que va a pasar en este 2026. Shalom, que Dios te bendiga, familia. Nos vemos hasta la próxima.